Le damos la bienvenida al doctor Morales y primero confirmemos si nos está escuchando, Pablo. Sí, hola Jimmy, buenos días. Buenos días, muchas Saludos gracias. a tu audiencia. Gracias. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con las métricas generales, ¿no? Este análisis entiendo que es de las últimas 24, 48 horas, ¿verdad? Correcto, las últimas 24 horas después del debate. Ya. Podemos resumir esas métricas generales de Luisa González y Daniel Noboa. Justo tenemos el gráfico que lo vamos a poner mientras usted explica, ¿no? Ahí está. Correcto. A ver, este debate que nosotros lo hemos venido denominando más bien un duelo de las izquierdas, resultó tremendamente polarizante por su propio formato, ¿no es cierto? El formato y sobre todo la idea esta de las preguntas sí o no generó que el debate se centre en que las partes un poco peleen sobre conceptos y forzar a la otra a que diga algo específico. En el caso de las métricas generales, nosotros tenemos que en apenas 24 horas tuvimos una audiencia general después debate para la candidata Luisa González de 99 millones de publicaciones, ¿no es cierto? Multiplataforma publicaciones. Ya. A esto se suma obviamente las interacciones, qué tanto a la gente le está interesando o no le está interesando estos contenidos. Ahora, claro, como podemos ver y de las métricas que están presentándose ahora mismo en la pantalla, el debate no cambió mucho la conversación, ¿no es cierto? Sí generó expectativa, eso sí. El número que ha publicado el CNE es de que al menos 10 millones de ecuatorianos han visto el debate, lo cual es una cifra enorme, pensando que 10 millones, más o menos 10 millones de ecuatorianos son los que van a votar el 13 de abril. Entonces, el número y el alcance es tremendamente importante, la gente le ha dado una importancia al debate, sin embargo, de que dudo que quienes hayan dicho o se hayan conectado un momento a ver el debate lo hayan visto en sus 2 horas. Seguramente lo habrán visto en lo que el post-debate fue generando, que son estas pequeñas cápsulas, estas pequeñas publicaciones sobre las cuales se fue generando un nuevo debate. Claro, bueno, vamos a ver el siguiente gráfico de hashtags y conceptos, que también es interesante. El siguiente, por favor, ese. Las palabras, por decirlo en fácil, ¿no?, que más se utilizaron, las tendencias positivas, negativas. ¿Cuáles fueron en el caso de Luisa González y de Noboa? Sí, como vemos, no se logró, al igual que en el debate, digamos en la conversación, no se logró posicionar una nueva idea. Como los dos candidatos se presentaron como candidatos de izquierda, ¿no es cierto? Si tú te pones a ver, por ejemplo, el tema salud, los dos dicen que es necesaria una fuerte inversión estatal. Luisa dice que se necesita infraestructura y Daniel Noboa dice que se necesita o que está implementando temas de tecnología, Google, Helbert. Los dos están de acuerdo en que no se aumenta la edad de la jubilación, pero no se creó un concepto específico en ese punto, ¿no es cierto? En educación, los dos están de acuerdo en que debe existir gran inversión estatal, pero Luisa piensa que con infraestructura, con más maestros, con dando útiles a los niños, y Noboa con un enfoque más bien en becas, un enfoque para jóvenes, madres solteras, pensando también en el tema de institutos, pero como puedes ver del hashtag y conceptos, lo que tenemos básicamente es que los dos candidatos han estado presentes y que las palabras principales son que ha existido un debate y tal vez muy chiquitito algo que fueron las denuncias que de lado y lado por el formato del debate se crearon, ¿no es cierto? Digamos este tema dolarización y corrupción, que son lo que más nos tomó tiempo dentro del debate. A ver, lo que me llamó la atención revisando tus gráficos, Pablo, es la presencia de bots. Es el siguiente gráfico, Ángel. Prácticamente lo mismo, ¿no? Tienen el mismo número de bots, el mismo número de seguidores, por decirlo de alguna manera, reales, etcétera. Es impresionante. A mí me parece una coincidencia, pero casi matemática. Sí, la plataforma lo que nos dice es que existe la posibilidad de que el usuario sea un bot. No, pues no se puede determinar si lo es, ¿no es cierto? Pero hay algunos parámetros de si la cuenta es muy nueva, si habla solo de un tema, ¿no es cierto? Por eso en el gráfico tienes bot, posible bot y seguramente humano. Pero ahora inclusive las cuentas de humano que son verificadas podrían ser humanoides. Entonces ya se vuelve bastante difícil determinar esto. Y claro, la conversación se mantuvo muy similar durante las siguientes 24 horas. Quizás algo interesante ya que sale de esa conversación, de este que hemos nosotros denominado duelo de izquierdas,
es Ajá. que solamente la candidata Luisa González ha planteado conceptos quizás más conservadores, más de tinte, diría yo, de derecha, que son, por ejemplo, el tema de los venezolanos, ¿no es cierto? Claro. Para una candidata que ya tiene este halo un poco conservador por su lucha pro vida y que además agregó algo que para muchos puede ser una visión un poco Ajá. curuchupa de la vida, que es pedir que se haga una prueba antidoping. Así pues. Pongo yo como que estuviera mal que alguien se fume un marihuana o algo, Un digamos. porro, un porro. Quizás para ese votante, porque recordemos el debate era para buscar esos pequeños votantes que quedan por ahí y quizás Ya. este de aquí le pueda generar algunos nuevos votantes, digamos, con ese discurso un poco conservador, pero tal vez le quite otros, ¿no es cierto? Nosotros hemos venido Ajá. leyendo ya posterior a las 24 horas, tal vez la idea ya de este nulo ideológico en la Ujú. izquierda, ¿no es cierto? Que no se sienten cómodos con una candidata más bien de corte conservador. Y claro, en estos pequeñitos espacios de votos que van quedando, la idea de nulo ideológico podría traer dificultades a la Claro. candidata González. Pablo, bueno, entre los temas que más se mencionaron en orden de mayor a menor, ahí están, pues, en Ujú, el lado de Luisa González, Nicolás Maduro, el apodo famoso la rana René, en el lado de ujú. Daniel Noboa, el impuesto en el SRI, Noboa Trading, esos fueron los que más sonaron, ¿no? Así es. Pero, Nosotros vimos cuáles son los temas principales que lograron posicionarse para determinar qué afectación podía tener. Y como vemos, el único tema que tiene importancia o relevancia en cuanto a audiencia es el tema de Nicolás Maduro, cuyo ya, además conversación no es solamente negativa, sino que aparece como positiva también, digamos, ya, desde la lógica esta soberana ujú, digamos, de lo que tiene que hacer el Estado, pero los otros temas que son más bien de esta confrontación, ¿no es cierto?, que nos quitó el tiempo un poco en el debate, que dejó esta sensación un poco de posibilidad perdida de ver, de entender para dónde debería ir el país, son este concepto de Rana René, ¿no es cierto?, que bueno, ujú, este aquí sí que ha creado una infinidad de memes que han plagado las redes. El tema de los impuestos del SRI, vemos, no llega ni a la mitad de la audiencia del tema de Rana René y Novoa Trading más o menos lo mismo. claro. Es Pasemos a la decir, siguiente porque también hay más menciones, ¿no? Jorge Glass, Ronnie Aliaga, Majadero, Novoa No, así etcétera, que es. están, Tenemos la mención de Jorge Glass, igual con un alcance mediano, Ronnie Aliaga, un alcance pequeño, y en el caso de Daniel Noboa, que apareció la idea esta de majadero, digamos, esta parte enérgica, quizás con esta palabra bastante, no juvenil, ¿cierto? Esta ujú, palabra majadero que a las audiencias más ajá. jóvenes no estaban tan cercanas a conocerlas y intentar establecer este único hashtag de Novoa no sobre la Claro. lógica de pensar que Novoa miente, ¿no? O esta idea de Ujú, miente otra vez, como se señaló en el ya. debate, con Pablo, unas a ver, audiencias pequeñas. más que seguir revisando gráficos, me gustaría escuchar la opinión de alguien de tu experiencia en el sentido que, ¿crees tú que comienza ya a diluirse el interés del debate? A mí me parece que se está diluyendo. Ujú. ¿Y qué deben hacer los dos candidatos para justamente conquistar ese pequeñito espacio de votos que al parecer no llegaron con fuerza en el debate? Sí, bueno, como lo hemos venido diciendo, el formato del debate creó el problema de que se polarizó, ¿no es cierto? Lo que está pasando en la sociedad se traspasó al debate y el debate nos enlodó, digamos, sobre el concepto de dolarización y corrupción, en el cual, digamos, las dos partes dijeron están de acuerdo en mantener la dolarización, sí, aunque, digamos, del equipo de Luisa sabemos que hay reparos, del lado de Novoa se sabe que quiere mantenerla. Y el tema de corrupción, de un lado, ¿no es cierto? Denuncias que ya tienen sentencia y del otro nuevas denuncias, lo cual deja muy desilusionado a la conversación digital, que es la que nosotros venimos leyendo. No se han creado nuevos conceptos. Y como les decía, en lo conceptual, los dos candidatos se plantean ideas de izquierda, ¿no es cierto? Presencia del Estado, tanto en salud, en educación, estas ideas un poco que son, diría yo, anecdóticas o que nos llaman mucho la atención de la candidata que en principio debería ser de izquierda, pero que son de corte conservador, tema de quizás xenofobia o curuchupismo que se plantearon. Y nos deja unas dos pequeñas diferencias que son claves y que quizás sean Ujú, donde puede darse la batalla de conceptos. Creo que ya, la batalla en realidad va a ser
sobre bombas mediáticas, como lo hemos venido viendo, tratando de continuar sobre el concepto del miedo, porque el miedo ha sido el gran movilizador del debate y de la elección, ¿no es cierto? El miedo a los temas que se plantearon, corrupción o dolarización o el que sea. Pero creo que existe un punto donde los candidatos son distintos, o más bien son 3 puntos donde los candidatos son distintos y donde sí le podrían llegar a plantear en estos pocos días que nos faltan por qué es importante su visión distinta en el manejo del gobierno. El primero son las relaciones globales. Noboa tiene una visión global de cooperación, de libre comercio, una cercanía, digamos, con Estados Unidos, mientras la visión de Luisa quizás es más de soberanía, no permitir la existencia de bases extranjeras, una visión más de independencia y que reconoce a, por ejemplo, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, que eso vimos era importante en la conversación digital, pero que la coloca quizás en un eje ideológico en la región. Luego tienes el tema de la inversión extranjera y las políticas laborales, donde Noboa plantea apertura, estímulo al sector privado, mientras Luisa habló más bien de alianzas estratégicas, una visión soberana de que el Estado es el que tiene que impulsar la economía, el Estado tiene que generar trabajo y además del Estado, el que debe generar trabajo son estas pequeñas, digamos, unidades económicas que son las de la economía popular y solidaria. Es decir, la apuesta de ella es el Estado da trabajo y estas pequeñas unidades dan trabajo, mientras de otra parte es la idea de generar industria, generar trabajo, digamos, desde la visión más amplia, que es la que plantea Noboa. Y la última, que es la que más nos preocupa a todos los ecuatorianos, el tema de seguridad. Ahí Noboa nuevamente, digamos, los dos plantean que tiene que participar el Estado, pero Noboa nuevamente plantea un tema interesantísimo, me parece a mí, que es el tema tecnológico, con el apoyo de Palantir, que para la audiencia Palantir es la empresa de inteligencia artificial en temas de seguridad y Estado más importante del mundo. Esa alianza con el Estado sería muy interesante, esa cercanía con Estados Unidos es bastante interesante en el tema de seguridad. Del lado de Luisa más bien hay un rechazo, ¿no es cierto?, a esta posibilidad inclusive de la llegada de mercenarios. Se generaría, digamos, este concepto de que esto más bien plantearía un tema de coartar la soberanía y ella más bien plantea reforzar las Fuerzas Armadas. Entonces ahí creo que hay estos 3 puntos donde sí se diferencian esta idea de solo el Estado o también la participación del mercado. Y en lo institucional, lo último, que creo que no va a tener tracción electoral, pero que creo que sí es decidor, es en lo institucional. En la institucionalidad, Noboa plantea una constituyente y Luisa le ha dicho no. No sabemos si no a la propuesta de Noboa, porque sabemos que antes el mismo Rafael Correa venía planteando la idea de la constituyente también. Entonces, bueno, ya lo veremos. Pero en estos poquitos días que nos sobran, creo que la conversación será sobre una batalla de bombas mediáticas todavía. Doctor, muy buenos días. Camila Piedradita le saluda. También quisiera hablar un poco acerca del formato del debate. ¿Cómo analiza esa innovación de las preguntas de sí y no? Donde a lo mejor estas respuestas cerradas eran parte de poder determinar las posturas de los candidatos de una manera más firme. De acuerdo a sus estadísticas, ¿cómo lo recibió la gente? Y de acuerdo a sus análisis, ¿qué piensa acerca de este formato? Creo que la idea de que el debate tenga la posibilidad de tener preguntas cerradas permitía que los candidatos se presenten a generar framings dentro del debate. Pero en un ambiente altamente polarizado como el que tenemos, lo que hizo fue trasladar lo que está pasando en la conversación pública a la conversación del debate. Y nos quedamos empantanados en la conversación de corrupción, ¿no es cierto?, denuncias y dolarización. Básicamente ahí es donde más nos empantanamos. Y por tanto no se planteó, no se permitió que exista un espacio para plantearle soluciones al país, que los candidatos nos puedan hacer un poco más soñar con algo, ¿no es cierto? Sí plantearon algunas cosas, pero quizás pudo haber existido un espacio donde ellos planteen cuál es la solución que tienen para ese tema: educación, seguridad, salud, en fin. Y quizás acompañado el debate de una pregunta ciudadana, una pregunta de un experto. Es decir, la moderación también se redujo un poco a leer las preguntas y a cumplir con los tiempos. No existió una conversación que permita que el debate sea fluido y que nos deje esta sensación de que fue una conversación que extrajo más información. Los candidatos se centraron un poco a plantear lo que ya tenían un poco escrito en algunas hojas,
y hubo dificultad en que exista una conversación que le genere a los ciudadanos y a esos poquitos ciudadanos que todavía no tienen decidido su voto, las razones por cuáles decidir por uno o por el otro. Bien, gracias al doctor Pablo Morales, director de Péndulo Electoral. Muy amable, Pablo. Un abrazo. Gracias, Jimmy. Gracias. Buen día.